Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Fiscal 2. Continuando con lo concerniente a las facultades de comprobación, el día de hoy vamos a analizar el procedimiento para la revisión de gabinete como facultad de comprobación a cargo de la autoridad fiscal. Y en este sentido, entonces, vamos a establecer que la autoridad fiscal ejerce sus facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, y es así como para ciertos grupos con determinadas características, niveles de ingresos, actividades o giros, ha diseñado instrumentos de revisión fiscal especializados, los cuales están orientados a obtener resultados concretos a corto plazo mediante la aplicación de procedimientos de revisión simplificados, ágiles, desprovistos de formalidades excesivas y que reciben el nombre de revisión de gabinete. De lo anterior se desprende entonces que la revisión de gabinete consiste entonces en un acto de fiscalización que la autoridad fiscal realiza en sus propias oficinas y fuera de una revisión de visita domiciliaria, con el fin de comprobar que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Para lo anterior, se le solicita al contribuyente presente ciertos datos, informes de cuenta, documentos, etcétera, que forman parte de su contabilidad, ya sea por medios magnéticos o impresos. Los fundamentos legales que sustentan la revisión de gabinete por parte de la autoridad fiscal se encuentran sustentados en las atribuciones que les confieren los artículos 42, fracción segunda y 48 del Código Fiscal de la Federación, y de los cuales se desprende que los objetivos de la revisión de gabinete son solicitar al contribuyente, a los responsables solidarios y a terceros relacionados con él, informes y datos o la presentación de su contabilidad o parte de ella para determinar el posible incumplimiento de las obligaciones fiscales. Para ello, la autoridad fiscal deberá cumplir con los requisitos que al efecto dispone el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, y dentro de los cuales se encuentran las siguientes vamos a decir, formalidades. En primera instancia, se debe notificar al contribuyente en su domicilio fiscal en los términos precisados por el artículo 136 del Código Fiscal de la Federación. Por lo que si se trata de personas físicas, también podrán notificárseles en el lugar donde éstas se encuentren o en su casa habitación. Si no se encuentra el contribuyente, cumplida la formalidad del citatorio, la solicitud se notificará a quien se encuentre en el domicilio. Ahora bien, en la notificación respectiva se deberá indicar el lugar y plazo para proporcionar los informes o documentos que le haya requerido la autoridad fiscal. Los informes serán presentados por la persona a quien se dirigió la solicitud o por su representante. Se considera como parte de la documentación o información que puedan solicitar las autoridades fiscales la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, y como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, la autoridad elaborará un oficio de observaciones en el cual va a hacer constar de forma detallada los hechos y omisiones que entrañen el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente o del del responsable solidario. Asimismo, cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros hechos u omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de obligaciones fiscales de un contribuyente o de un responsable solidario sujeto a las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, le darán a conocer a este el resultado de aquella actuación mediante un oficio de observaciones, para que pueda desvirtuar los hechos consignados en el mismo dentro del plazo de 20 días a que hace referencia la fracción cuarta del dispositivo legal en comento. Y cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además
uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de los 20 días otorgados. El oficio de observaciones se notificará al contribuyente en su domicilio fiscal, cumpliendo con las formalidades de una notificación fiscal, así como se le debe indicar el lugar y el plazo para proporcionar los informes o documentos que le han sido requeridos por la autoridad fiscal. El contribuyente o el responsable solidario contarán con un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación del oficio de observaciones para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre y cuando el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de 20 días. Ahora bien, cuando la revisión de gabinete esté relacionada con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la ley del impuesto sobre la renta, el plazo para presentar los documentos, libros y registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en esta determinación, así como para optar por corregir su situación fiscal, será de 2 meses, pudiendo ampliarse por una sola ocasión por un plazo de 1 mes, desde luego a solicitud del contribuyente. Puede suceder que el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, para lo cual deberá proporcionar copia de esta a la autoridad revisora. Y si el contribuyente no corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúa los hechos u omisiones contenidos en el mismo, se deberá emitir una resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, lo cual se le deberá notificar al contribuyente en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Código Fiscal de la Federación. La autoridad fiscal deberá emitir sus conclusiones de la revisión de gabinete y si no hiciere observación alguna, deberá notificar al contribuyente o a su responsable solidario mediante oficio la conclusión de la revisión de gabinete con los documentos presentados. Aquí, asimismo, es importante precisar que, al igual que la visita domiciliaria, el plazo y las reglas aplicables serán las previstas por el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación. Ahora, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, fracción sexta, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta la documentación correspondiente que los desvirtúe. Finalmente, cabe señalar que de la misma forma que en la visita domiciliaria, procederá la terminación anticipada de la revisión de gabinete y también operará la suspensión de los plazos para la revisión. Ahora, por lo que respecta a los plazos para la determinación de las contribuciones, esto lo vamos a analizar en un próximo video. Por el momento me despido de ustedes, su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en la próxima sesión.